Buenos días, mi nombre es Angie Gabriela Rosso Jiménez. Pertenezco a la carrera de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Minuto de Dios. Realizo mi práctica profesional 2 en el Colegio Integrado de Fontibón en la sede Emma Villegas. Me encuentro haciendo mi práctica con estudiantes de 502, en donde se encuentran más o menos 35 estudiantes, donde son 19 niños y 16 niñas. Esto para empezar, para contextualizarlos un poquito hacia la práctica. La segunda pregunta que nos presentan es el nombre de la propuesta, objetivo y planeación y planteamiento del problema, perdón. El nombre de la propuesta es los juegos cooperativos y la convivencia en el contexto escolar. Y esto de acuerdo a la presencialidad. Y de acuerdo a la virtualidad es trabajar los juegos, la actividad física en la casa con el acompañamiento de los padres. Los objetivos generales en el presencial era fortalecer la convivencia escolar en los estudiantes de grado quinto del Colegio Integrado de Fontibón por medio de los juegos cooperativos. Y ahora el objetivo general en la virtualidad es fortalecer los juegos cooperativos desde casa y trabajar la actividad física como medio para evitar el sedentarismo en los estudiantes del curso 502 del colegio de la localidad de Fontibón. Como objetivos específicos, debemos plantear una serie de ejercicios y actividades en casa como medio para evitar el sedentarismo en los estudiantes del grado 502 de un colegio de la localidad de Fontibón. Crear actividades en casa que ayuden a concluir el trabajo de los juegos cooperativos que se venían trabajando a lo largo de la presencialidad para la mejora de comportamientos o de las relaciones sociales tanto en su casa como cuando vayan a volver al colegio. Y por último, realizar un proceso de acompañamiento de los estudiantes por medio de evidencias de las actividades. La otra pregunta que nos plantean en el protocolo, la tercera es, desarrollo de la propuesta desde la presencialidad y luego en la virtualidad. Como les venía comentando, en la presencialidad se trabajaron los juegos cooperativos con el fin de mejorar o de fortalecer la convivencia escolar. Y ahorita se vienen trabajando es la actividad física para evitar el sedentarismo. Instrumentos aplicados, bueno, para los instrumentos aplicados en el tema de la presencialidad se tuvo en cuenta el cuestionario sociométrico para adolescentes, que trata acerca de una serie de preguntas abiertas y cerradas, donde el estudiante puede dejar en claro cuáles han sido sus relaciones sociales con sus compañeros, qué es lo que más le gusta hacer con sus compañeros, cuál es con el compañero que mejor se lleva o así. Es un cuestionario de 12 preguntas, donde se implementó al principio de la práctica profesional 2, pero no se pudo ejecutar unos resultados, ya que no se pudieron realizar, pues se hicieron como 4 sesiones con los juegos cooperativos, pero no se pudieron realizar un test de finalización para saber si se hubo como ese fortalecimiento o si hubo esa mejora de convivencia escolar. Para hablarles un poquito acerca de los juegos cooperativos y contextualizarlos acerca de qué son los juegos cooperativos, trabajé un artículo con la universidad, con mi profesor de semillero, donde dejamos como, ¿cómo les digo yo? Como como un artículo acerca de juegos cooperativos y la convivencia escolar. Entonces, para eso explico un poquito primero acerca de los juegos cooperativos. Los juegos cooperativos son una clase de juegos en conjunto para resolver un mismo fin, un mismo objetivo. Entonces, dice según Garay Gordovil, de 2003, que los juegos cooperativos han demostrado una gran importancia en el proceso humano y sus bienes en la conducta prosocial y la creatividad. Bueno, es por ello que una de las características principales de los juegos o de la convivencia escolar es, o sea, una de las cosas que más se recalca en la convivencia escolar es la violencia escolar en los estudiantes. Por ello decidí implementar los juegos cooperativos con los niños y los adolescentes, con niños y adolescentes. A raíz de esto se han confirmado los efectos positivos de las intervenciones en la mejora de la conducta. Son efectos asertivos en el autoconcepto, la autoestima y la estabilidad emocional, así como en la asertividad y estrategias cognitivas de afrontamiento a situaciones sociales. En conclusión, cooperar parece estar vinculado a los estilos de comunicación asertiva, pasiva y o agresiva. Listo. Eso por el lado de juegos cooperativos. También Almeida 2004 plantea que los juegos cooperativos son experiencias lúdicas. Son trabajos lúdicos que posibilita evaluar, compartir, reflejar sobre la relación que existe entre los estudiantes,
y entre nosotros mismos. Como les venía diciendo, lo que se quería saber era las relaciones sociales que tenían los niños con sus otros, o sea, con sus otros compañeros. Y cabe recalcar que me enfoqué sobre todo en la relación que había entre géneros distintos, entre niños y niñas y así. La idea principal es generar un cambio de sentimientos, de emociones, tales como el amor, la alegría, la paciencia, la creatividad, la confianza, el respeto, etc. Y uno de los mayores objetivos de los juegos cooperativos, como les decía al principio, es disminuir las manifestaciones de agresividad, estimulando actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Eso por los juegos cooperativos en la presencialidad. Ahora hablemos un poquito acerca de la virtualidad. Entonces, lo que les venía explicando era que en la virtualidad trabajamos la actividad física. Se trabajó la actividad física. La actividad física se retoma desde la promoción de la salud a través de la intervención de profesionales en esta área, instituciones sanitarias y educativas como un medio intercesor fundamental que contribuye en la obtención de resultados significativos en pro de la evolución y mejoramiento de la calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud considera como un factor que interviene en el estado de la salud de las personas y la define como la principal estrategia en la prevención de la obesidad. Perdón, entendiéndola como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que produce un gasto energético. Eso lo sabemos acerca de la actividad física. La Asociación de Medicina Deportiva de Colombia también conceptualiza la actividad física como cualquier movimiento corporal voluntario de contracción muscular que haga un gasto energético mayor de reposo, y además esta actividad es entendida como comportamiento humano complejo, voluntario y autónomo, que produce un cambio en los beneficios de salud. Entonces, ya que pues por la contingencia que pasó, no queremos que, por ejemplo, los niños cuando lleguen a las instituciones tengan como esa, sí, como ese sedentarismo, como esa como que no tengan ganas de una clase de educación física. También otro tema principal, otra variable principal, bueno, ya hemos trabajado juegos cooperativos, actividad física, y ahora vamos con sedentarismo. Algunos de los autores han definido como sedentarismo a quienes gastan en actividades de tiempo libre menos del 10% de la energía total empleada con la actividad física diaria. Un informe de la US Department of Health and Human Service, publicado en 1995, ha recomendado que agregar un gasto adicional alrededor de 150 calorías al consumo energético diario logra mayores beneficios de salud, probablemente, pues, sí, mayores beneficios de salud y de sustentos a una buena definición. Eso por el lado de hablándoles un poquito de los autores. Otra pregunta que nos planteaba es explicar los aprendizajes significativos en el desarrollo de la práctica profesional 1 y práctica profesional 2. Bueno, creería que como docentes de formación, todos mis compañeros y yo, es una gran satisfacción sentir que los estudiantes sienten ese interés por la clase de educación física. ¿Por qué? Porque es en el colegio integrado contigo, no cuentan con una profesora de educación física o con un profesor de educación física. Es por ello que los estudiantes como que tienen su aspecto motriz o como que no se interesaban casi por la clase de educación física y no tenían como ese. Entonces después de que uno llega y como que hace que los estudiantes entren en otro contexto que no sea el aula, porque siempre están como en las cuatro paredes del aula, entonces hace como que genere ese interés, como que uno llegue al salón y los estudiantes tengan esa alegría de verlo aún. ¿Qué aprendizajes significativos tengo? Como les digo, o sea, muy enriquecedor el interés de los estudiantes, aprendizajes significativos como a saber planear, tener unas unidades didácticas, poder ver unos diarios de campo que uno dice, bueno, es ahí donde uno profundiza sobre sus clases, sobre sus estudiantes y etcétera. En la práctica profesional 2, también en el principio era, pues hubo otro grupo también de la misma población, pero otro grupo muy diferente, y ahí se evidenció que los estudiantes tienen como ese interés y esas ganas de trabajar siempre diferente a un aula de clases de matemáticas, español, etcétera. Bueno, eso por aprendizajes significativos. Destacar elementos didácticos, diría que las actividades siempre fueron como muy didácticas en cuanto a la presencialidad y la virtualidad. Se me olvidó decir un poquito que acerca del desarrollo de la práctica profesional 2, que solamente tuvieron 3 intervenciones al principio, ya que pues por la contingencia mundial se trabajaron cosas virtuales. Me gustaría recalcar, y se lo he dicho a mi profesor de práctica,
es que deberíamos, o sea, para más adelante, si la contingencia sigue, debería haber como un acercamiento con el estudiante y no perder como esa noción de si los niños sí hicieron las actividades, si no las realizaron, etcétera. Entonces, para eso, crear estrategias como lo ha creado la universidad o miles de universidades acerca del Meet, Zoom, BB Collaborate, o sea, tener más contacto con los estudiantes, porque yo he dicho que la educación física es eso, que uno puede evidenciar cómo va a ser el proceso de los estudiantes. Se entregaron una serie de productos acerca de actividad física, donde fueron alrededor de 7 productos, 8 productos si no estoy mal, y de estos solamente se recibió o sea, solamente se recibió una actividad, donde alrededor de 10, 2 estudiantes entregaron el producto y se pudo evidenciar que hubo un gran enfoque en esas actividades, pero no hubo como un proceso donde uno mismo entregara sus actividades, sino que los profesores de las instituciones eran autónomos de entregar la actividad de cada practicante. Por ese lado, acerca de los elementos didácticos. Acerca de los pedagógicos, bueno, los elementos pedagógicos es como trabajar eso, los juegos y la convivencia, los juegos cooperativos y la convivencia escolar. Es por ello que es como, yo creería que es como un elemento que siempre deberíamos inculcar, no solo la competencia, porque se sabe que los niños de esta edad quieren competir mucho, pero pues sería muy bueno como que crear ese elemento de juegos cooperativos y saber trabajar en equipo. Evaluativos, acerca de los evaluativos, bueno, en la práctica 2 de la virtualidad no hubo como un elemento evaluativo en sí, porque como venía diciendo, no se entregaron, no se recogieron como todos los productos de todos los estudiantes. Es entendible porque en esta época o en estos momentos no todos los estudiantes cuentan con herramientas tecnológicas, con el uso de las TICs, no todos tienen como esa oportunidad de poder enviar un video, de poder realizar un video, de tener internet para ver un video. Entonces, por ello creería que es una de las cosas más importantes que necesitamos en este momento, como tener ese seguimiento con nuestros estudiantes para saber si ellos pueden realmente tener un momento para con su profesor acerca de un Meet o un Zoom, porque no se cuenta con todas estas, con las herramientas tecnológicas necesarias para una clase como esta. Eh, Destacar las experiencias exitosas. Bueno, las experiencias exitosas que yo tuve fue un acercamiento muy propio con mis estudiantes, tanto en la práctica 1 como en la práctica 2. Creería que siempre, para dejárselos a mis otros compañeros que vienen, creería que siempre es importante como tener ese plus y decirle a los estudiantes qué es lo que uno busca y escucharlos a ellos, qué es lo que a ellos les interesa de esta clase. Porque muchas veces los docentes se centran en tener su currículo y tener su plan de estudio y no se centran en qué es lo que en verdad les interesa a los estudiantes, qué es lo que quieren los estudiantes. Creería que esa es una de las cosas primordiales, trabajar en base a, como les venía diciendo, trabajar con base en las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, en el Colegio Integrado de Fontibón no hay un espacio eh, al aire libre donde trabajar con los estudiantes actividades muy dinámicas y muy lúdicas. Claro, hay que pasar a un plan B, que es lo que debemos hacer siempre los docentes, tener un plan B donde podamos trabajar en las aulas, donde ellos se la pasan casi siempre realizando todas sus actividades, todos sus trabajos, donde tienen la mayoría de sus clases, donde deben también tomar su clase de educación física. Entonces creería que también es como es estar de acuerdo y estar en base a las necesidades de los estudiantes. Acerca de la virtualidad, creería que es muy complejo trabajar, pero no imposible, ya que se pueden, lo que veníamos haciendo, crear estrategias de videos, diapositivas, imágenes o Meet, herramientas tecnológicas que nos ayuden a eso. Eso creería que son como las cosas más importantes a destacar. Trabajar siempre con el mayor amor y el interés hacia nuestros estudiantes y que ellos sientan que las actividades son como realizadas con esa importancia que le debemos dar a nuestros estudiantes y que los estudiantes tomen esa importancia y realicen los trabajos y no perder esa noción que hay de la presencialidad, donde es lo que les decía, sí se perdió, sí hubo como, no pude seguir trabajando
mi propuesta acerca de los juegos cooperativos y la convivencia escolar en el contexto escolar, pero no quiere decir que no se puedan trabajar otras estrategias o otras actividades. Eso es todo, muchas gracias, hasta luego.